Es viernes 26 de julio de 2024. La iglesia está celebrando la fiesta de los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María. Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen María, han llegado hasta nosotros por tradiciones que se remontan hasta la primera mitad del siglo II. El culto a Santa Ana ha ido resplandeciendo cada vez más al lado de la veneración a María Santísima. El culto a San Joaquín es más reciente, es del siglo XVII. Y la palabra de Dios que meditamos hoy es tomada del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 13, versículos 18 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, llega el diablo y la arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta palabra del Evangelio que escuchamos el día de hoy es la explicación de la parábola del sembrador que Jesús nos dio el día de ayer. Es Él mismo quien nos da la explicación de esta parábola. Por eso, hoy nosotros lo que tenemos que hacer es meditar en qué situación de la que nos está mencionando Jesús está nuestra vida espiritual. Nos plantea los granos que cayeron en el camino, que es por el que no entiende la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver en nosotros mismos. ¿Cuántas veces no ponemos atención en la palabra de Dios? Pensemos las veces que venimos a misa y nos preguntan, ¿de qué trató la primera lectura? No sé. ¿Y el Salmo? ¿Quién sabe? Terminando la Santa Misa, ¿de qué trató el Evangelio? No lo recuerdo. Entonces, es muy superficial nuestro contacto con la palabra de Dios. La olvidamos inmediatamente. También lo que indica la semilla que cae entre piedras, en terreno pedregoso, nos habla de la inconstancia. ¿Cuántas veces hay personas que hacen un retiro y cuando terminan de ese retiro están bien emocionados, pero no perseveran en su caminar cristiano, por ejemplo, en pequeña comunidad, en los ministerios? Puede ser un sacerdote que recién ordenado tiene toda la unción, tiene toda la fuerza, pero van pasando los años y va perdiendo esa ilusión, ese gozo, esa alegría del ser consagrado, de ser sacerdote. Entonces vamos teniendo inconstancia. Hay quien se casa por la iglesia, pero lo importante no es casarse por la iglesia, sino llegar a la santidad a través de este sacramento. Por eso muchas veces hay matrimonios que duran 1 año, 2 años, y después se separan porque son inconstantes en su oración, son inconstantes en su entrega. También hay otra palabra que se siembra entre espinos, y estos espinos ahogan la planta buena. Entonces, a eso se refiere, a que la palabra llega a nuestro corazón, pero ¿qué nos interesa más? El dinero. Un sacerdote se puede perder en el dinero. Un matrimonio, sus discusiones son por el dinero, pero no por el servicio, por el amor, por el perdón. Pensemos cuántas veces no solamente es el dinero, sino el poder, el deseo de mandar. También los placeres, tantas cosas que van apartando nuestra mirada de Dios. Entonces, tenemos que considerar que hay momentos en que la palabra se sofoca por nuestros propios pecados, por nuestras propias limitaciones. Y por último, quienes dan un fruto, que escuchan la palabra, la meditan, la entienden y la ponen en práctica. El Señor no nos quiere estériles, nos quiere fecundos. Ojalá seamos de esos terrenos que den el 100% por uno. Otros dice el 60, otros el 30. A veces nuestros frutos son muy cortos, pero estamos llamados a dar fruto
y un fruto en abundancia, y un fruto que permanezca, no por nuestros méritos, sino porque la misma palabra es palabra de vida eterna, es Jesús el que habita en nuestros corazones. Pero sí es importante tener un terreno propicio para recibir su palabra. Seamos fecundos viviendo la palabra de Dios. Recibo un saludo tu servidor, Padre Luis Martínez, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.